Mi nombre es Ángela Sánchez Gómez y voy a exponer la siguiente comunicación denominada "La suplementación con zumo de remolacha mejora la capacidad de salto". Como introducción, diremos que el CMJ o salto con contramovimiento se emplea a menudo para evaluar la potencia generada en las extremidades inferiores y se ha relacionado con el rendimiento de muchas modalidades deportivas. Es un parámetro muy importante para deportistas que están relacionados con el sprint y con la fuerza. Existen diferentes suplementos, entre ellos la cafeína, que se emplea como ayuda ergogénica en deportes donde el rendimiento del CMJ se ha asociado con la mejora del rendimiento del deportista. La suplementación con zumo de remolacha es un suplemento que se ha valorado sobre todo en pruebas de resistencia, pero no hay tanta evidencia o no hay tantos estudios que hayan valorado un ejercicio explosivo como es el salto con CMJ. El objetivo de nuestro estudio es analizar el efecto de la suplementación con zumo de remolacha sobre la capacidad de salto media mediante la altura de vuelo en un salto con contramovimiento, CMJ. La metodología se hace un diseño cruzado aleatorizado a doble ciego, se cogen a 19 hombres adultos como participantes, entrenados en fuerza y familiarizados en la técnica del CMJ. Se realizan 2 sesiones de valoración en un laboratorio tras un calentamiento específico y después se realiza el test en una plataforma de fuerza donde serán 3 repeticiones con 45 segundos de recuperación entre saltos. Las sesiones se ejecutan en la misma franja horaria y están separadas por 48 horas. El calentamiento que se realiza se hacen 5 minutos de pedaleo de carga submáxima en un ciclo ergómetro, se descansa 1 minuto, después se realizan 3 minutos de ejercicio en bici a 120 vatios y dentro de cada minuto se hace un sprint máximo de 5 segundos al final de cada minuto y se descansan 2 minutos. Y después se hacen 5 saltos, 5 CMJ de intensidad creciente en la plataforma de fuerza y entre cada salto se descansa 45 segundos. 48 horas previa a la prueba de rendimiento se les dice que deben de tener una ingesta que sea similar en macro para asegurar que tengan el mismo componente energético. La ingesta era de 60% de carbohidratos, 30% de grasa y 10% de proteína. Se les dice también que deben evitar 24 horas antes de la prueba tomar sustancias como cafeína, té, mate, alcohol y también deben evitar 24 horas antes alimentos ricos en nitratos como la remolacha, apio, espinaca, lechuga, endivia. Los enjuagues antisépticos orales minimizan el aumento de nitrito después de la suplementación, disminuyendo la reducción de nitrato a nitrito. Por ello, lo que se le dice a los sujetos experimentales es que eviten lavarse los dientes 24 horas antes y usar enjuagues bucales antisépticos 7 días antes de la prueba. Los días que se realizan las pruebas experimentales, los participantes consumen 140 mililitros de suplementación de zumo de remolacha enriquecido en nitrato, aproximadamente unos 12,8 milimol de nitrato, o una sustancia bebida agotada en nitrato, que es aproximadamente 0,04 milimol de nitrato. El momento de la ingestión del zumo de remolacha en relación a la prueba de rendimiento se seleccionó en función de los datos presentados en el estudio de Willy, donde la concentración de nitrito en plasma alcanza el punto máximo entre las 2 y 4 horas después de la ingestión. Por ello, en nuestro estudio se les da a los sujetos experimentales 150 minutos previo al test. En el análisis estadístico se realizaron 2 pruebas, la de Shapiro-Wills, donde se comprobó que todas las variables seguían el comportamiento de la distribución normal, y la prueba de AT de Student, donde se relacionó o se evaluó las posibles diferencias que había en la altura de vuelo en los 2 grupos, en el que se suplementó con zumo de remolacha o en el placebo.
Los resultados de la capacidad de salto del CMJ, según la metodología realizada, ha revelado que existen diferencias significativas, llegando a mayor altura de salto en el grupo que ingiere zumo de remolacha con respecto al placebo. En la discusión, diferentes estudios han demostrado que la suplementación con zumo de remolacha produce un efecto específico en las unidades motoras o fibras musculares tipo 2, donde se ha observado que incrementa el flujo sanguíneo y la mejora de velocidad de contracción muscular tras la suplementación. Recientemente, una revisión bibliográfica de Domínguez ha concluido que la suplementación con zumo de remolacha presenta un efecto ergogénico en esfuerzos explosivos e intermitentes de alta intensidad. La suplementación con nitrato induce a una mayor actividad de proteínas movilizadoras de calcio a nivel intracelular y esto hace que se formen más puentes cruzados de actina y miosina y que por tanto se pueda producir una mayor fuerza de contracción. Como precursor del óxido nítrico, se sabe que el zumo de remolacha mejora el rendimiento del ejercicio de alta intensidad, entre un 80 y 100% del volumen de oxígeno máximo. No se sabe si ocurre lo mismo con el ejercicio de velocidad máxima, mayor a 100% de volumen de oxígeno máximo. En el estudio de Cuenca se realiza un sprint máximo de 30 segundos en cicloergómetro. Previo y post a los 30 segundos y a los 180 segundos se realizan 3 CMJ. La suplementación produjo un efecto ergogénico en la primera mitad del sprint y mejora en el ejercicio de velocidad, pero no mejora el CMJ, lo que nos indica que puede deberse a fatiga muscular. Existe un efecto significativo en el estudio de Thompson realizado en deportes colectivos, como por ejemplo de raqueta, de combate, etc. Estas modalidades deportivas se caracterizan por tener o intercalar esfuerzos de gran intensidad, entre 3 y 4 segundos, con periodos de recuperación activa, entre 5 y 16 segundos, y está evidenciado que la suplementación con zumo de remolacha puede tener un efecto ergogénico ante esfuerzos intermitentes de intensidad máxima y corta duración, entre 6 y 10 segundos, y periodos muy breves de recuperación, menores de 30 segundos. En el estudio llevado a cabo por Clifford, se comprobó que la realización del protocolo de sprint intermitente dio lugar a fatiga mecánica, por lo que es posible que la pérdida de vuelo en el CMJ se debiera a daño muscular. En el estudio llevado a cabo por Martín, la suplementación fue administrada 120 minutos antes del entreno. No fue apropiada esta posología, por lo que los efectos no fueron significativos. Sin embargo, en el estudio de Couturier sí que fueron similares el estudio al de Martín y tomaron zumo de remolacha 180 minutos antes del entreno y sí que los resultados fueron significativos. Como conclusión, la suplementación aguda con zumo de remolacha es efectiva para aumentar el rendimiento en la capacidad de salto, respaldando el uso de una suplementación como ayuda ergogénica ante esfuerzos explosivos y en los que la capacidad de salto sea una variable de rendimiento. Ahí ponemos algunas referencias y muchas gracias por su atención.